El buscador es lo buscado, por Ramesh Balsekar. Analizando el pensamiento. Maharaj suele pedir a los visitantes que hagan preguntas, pero insiste en que no deben ser preguntas que partan de la identificación con el complejo cuerpo-mente. Tales preguntas y planteamientos, dice él, se ocupan de nuestra conducta y nuestro comportamiento en este mundo, respecto a los cuales se han escrito cientos de libros y además montones de gurús que se precisan de tener una gran habilidad para tratar dichas cuestiones. Cierta ocasión, cuando Maharaj invitó a que se hicieran preguntas, como es habitual, un visitante hizo una consulta que en el acto tuvo como respuesta una cálida sonrisa por parte del maestro, queriendo decir con ello que la pregunta era bien recibida y apropiada. El visitante dijo: Maharaj, a menudo has dicho que quien desea ser despertado debe evitar el pensamiento. Sin embargo, puede ser que no todo pensamiento implique conceptualización, que es lo que suponemos debe evitarse. Por ejemplo, las respuestas de Maharaj a las preguntas son por lo general tan apropiadas y no obstante tan espontáneas, que podría parecer que no hay pensamiento alguno tras ella, y con todo, algún pensamiento es seguramente el fundamento de esas respuestas. Maharaj dijo: existen ciertamente grandes diferencias entre diversos pensamientos. Los pensamientos que constituyen el ensueño, los pensamientos de arrepentimiento por cosas del pasado, o los pensamientos de temor, preocupación y anticipación con respecto al futuro, son, con toda seguridad, muy distintos de los pensamientos que brotan espontáneamente del fondo de nuestra psique, a los cuales podría llamárseles pensamientos que no precisan de argumento e interpretación alguna de parte de nuestra mente. Los primeros deben ser ignorados y evitados. Los segundos son imposibles de ignorar o evitar, pues son, en esencia, espontáneos, inmediatos y básicamente no conceptuales. Yo soy el pensamiento que no necesita de ningún argumento o confirmación de la mente. En efecto, en tanto fundamento de cualquier otro pensamiento, es el pensamiento preconceptual, el origen mismo de la mente. La mayoría de la gente vive de acuerdo con un pensamiento indirecto o mediato, en una mente dividida, dualista, porque se ha identificado con una pseudo-entidad que se piensa sujeto de la acción. En cambio, el pensamiento directo o absoluto es el proceso por el cual el absoluto no manifestado se hace manifiesto. Dicho pensamiento es espontáneo e instantáneo y en consecuencia carente por completo de cualquier elemento temporal, que es un aspecto de la mente dividida. Siempre que hay duración, el pensamiento será necesariamente un post-pensamiento dualista y fenoménicamente interpretado. Ningún pensamiento intuitivo, no dual, espontáneo, puede surgir si no se ha serenado la tormenta de pensamientos conceptuales y la mente descansa en un estado de ayuno, y tal pensamiento evidentemente no puede saber de esclavitud. El pensamiento puro, instantáneo, da lugar a acciones puras, sin elemento alguno de esclavitud, pues no hay ninguna entidad implicada. Maharaj concluyó su respuesta diciendo que la mayor parte de las religiones originalmente se basaban en pensamientos puros directos, y sobre estos conceptos poco a poco se ha erigido una enorme estructura amorfa, construida con el suficiente encanto para atraer y descaminar a millones de personas. Ser es Dios. Algo que notan visitantes diversos después de escuchar a Maharaj durante algún tiempo
es que rara vez emplea la palabra amor en su exposición de la verdadera naturaleza del hombre. De hecho, con frecuencia dice que no hay nada religioso o piadoso como tal en el proceso en el que se manifiesta lo inmanifestado. Si un visitante preguntase a Maharaj específicamente si el amor tiene algún sitio en lo que él expone, sonreiría y haría a su vez una pregunta. ¿A qué te refieres realmente cuando usas la palabra amor? ¿Qué significado tiene para ti esta palabra? Esta pregunta por lo general deja mudo al visitante, pues dicha palabra es uno de estos vocablos que se entienden de manera errónea, sin remedio y que son mal empleados con facilidad. En una situación así, Maharaj continuaría con estos términos. ¿Acaso no la palabra amor significa en esencia necesidad de alguna clase? Pues tú amas a aquella persona o cosa que satisface tu necesidad. Sí, el amor entre el hombre y la mujer satisface la necesidad de cada uno, ya se trate de una necesidad física, de compañía o de cualquier otra clase. Cuando uno descubre que el otro no satisface ya más la necesidad, el amor de un principio se vuelve indiferencia y más tarde quizá odio. ¿Por qué, sobre todo en Occidente, cambian las parejas tan a menudo de compañero, ya que estén casados o no? Por la simple razón de que ya no parecen satisfacer las necesidades del otro como antes. Un visitante que quería proseguir profundizando en la cuestión hizo algunas preguntas. Esta definitivamente es una visión muy pobre de la palabra amor. Sin duda habrá algo así como el amor impersonal o universal, ¿no? Y Maharaj respondió, especifiquemos de qué estamos hablando. ¿De un sentimiento? ¿De una relación entre dos personas? Si es así, ¿puede el amor en verdad ser algo distinto del opuesto, interrelacionado, que es el odio, siendo ambos un sentimiento que una persona tiene por otra? Esta forma de relación solo puede darse en una manifestación dualista, sujeto-objeto. No obstante, si están pensando en términos de la inmanifestación noumenal, que es un estado de subjetividad total, sin pizca de objetividad, algo que solo puede sugerirse mediante el pronombre yo, con mayúscula, la total unidad, que solo puede concebirse como un estado de plenitud, totalidad, santidad, no puede haber palabras adecuadas. Claro está que en un estado semejante sería por completo inconcebible una relación de amor-odio, una relación entre quienes. Por consiguiente, si estás empleando la palabra amor para señalar el estado noumenal, esta palabra, al igual que cualquier otra, resulta del todo inadecuada. Para ser honesto, no he considerado la cuestión tan a fondo de manera tan escrupulosa. Lo que tenía en mente tal vez era lo que expresan las frases Dios es amor o la religión es amor. Amigo mío, ¿qué son estas frases sino combinaciones de palabras basadas en el concepto de alguna persona a quien le gustaba y deseaba imponerlo a otros? Y los otros están más que dispuestos a aceptar cualquier concepto que les dé alguna clase de sustento moral. En tales casos, el buscador se siente feliz y complacido con su posición de buscador. Se siente superior a los otros, almas perdidas que desperdician su vida. Y en esta pose de iluminada, la persona se siente feliz de apoyarse en un concepto basado en una combinación agradable de palabras que alimenta su ego de buscador. Pero, Maharaj,
Las frases Dios es amor y el que vive en el amor vive en Dios y Dios vive en él fueron usadas por San Juan, un gran santo cristiano, quien asimismo se cree que fue un ñani. No dudo que fuera un ñani, pero desafortunadamente no parece haber habido una clara comprensión por parte de sus seguidores de lo que significaban estas bellas palabras para el sabio cristiano que las pronunció. Lo que quería decir San Juan no era ciertamente que Dios es una entidad objetiva, fenoménica, cuya naturaleza esencial es el amor. Ahora bien, volvamos de nuevo a lo que te dije acerca de que la necesidad se encuentra en la base del amor. Piensa cuál es la posesión más preciada de cualquier ser sensible. Si este ser tuviera que elegir entre poseer toda la riqueza del mundo o su condición de ser o conciencia, puedes darle cualquier nombre para aumentar los miles que ya se han acumulado. Aquello que le proporciona el sentido de estar vivo y presente, sin lo cual el cuerpo no sería más que un cadáver. ¿Qué elegiría? Como es obvio, sin conciencia, no tendría para él ninguna utilidad toda la riqueza del mundo. Esta existencia, esta presencia consciente que él es la cualidad de ser de todo ser sensible que hay sobre la tierra, el alma misma del universo entero, y por lo tanto, Dios. Esto es lo que uno ama más que ninguna otra cosa, pues sin ello no hay universo ni Dios. Esto, en consecuencia, es Dios amor presencia. Y obviamente San Juan estaba bien consciente de ello cuando él dijo Dios es amor. Es del todo claro que lo único que pudo haber querido decir es que él, Juan, y Dios no eran distintos, en tanto subjetividad pura, en tanto noumeno. Así pues, aquel que se afianza en la presencia consciente que es amor, que es Dios, vive en Dios y Dios vive en él.